Soy Adriana Salazar, alumna de primer año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Chaco Austral. Embarazo. Hoy voy a hablar de las modificaciones que se pueden vivir durante el embarazo. El embarazo es la etapa considerada desde la concepción hasta el nacimiento. Dura alrededor de 280 días, de 36 a 40 semanas en promedio. Con el embarazo se producen una serie de modificaciones anatómicas y funcionales, las modificaciones fisiogravídicas, que abarcan en mayor o menor grado todos los órganos y sistemas. Podemos observar modificaciones generales. El estado de la mujer puede variar entre aquellas que no manifiestan cambios y el de aquellas que se sienten mejor que cuando no están embarazadas. Estas son algunas de las modificaciones más visibles normalmente. Las mujeres sanas se adaptan normalmente a la sobreactividad funcional del embarazo. Aquellas con constitución débil pueden presentar además desnutrición, miedo, tensión, entre otras. Al modificarse su centro de gravedad, las embarazadas proyectan la cabeza y el tronco hacia atrás y se establece una lordosis lumbosacra de compensación. La marcha es lenta y pesada. En los miembros inferiores aumenta la presión intravascular, produciéndose edemas visibles a nivel de los tobillos. Otro fenómeno importante es la aparición de estrías de coloración variada, debido a la sobredistensión, al vencerse la elasticidad de las fibras de la dermis y éstas se desgarran. En la piel se produce una pigmentación acentuada en los tegumentos. Adopta posición típica en la cara, frente, pómulos, alas de la nariz y labios superiores, donde constituye el cloasma. También en pechos, la línea media del abdomen y órganos genitales externos. En cuanto al peso corporal, experimenta un aumento de peso durante la gestación normal, de aproximadamente el 20% de su peso, que va entre 9 a 12 kilos. Normalmente se consideran 11 kilos como el peso promedio. Los responsables del aumento de peso son el crecimiento del feto, la placenta, el líquido amniótico, el crecimiento del útero y las mamas, y el aumento del líquido intersticial. Acumulación de tejido graso, especialmente en el torso y abdomen. Las modificaciones psicosociales son aquellas que, además de las modificaciones físicas, influyen en la psiquis de la mujer. En el primer trimestre es una época de gran inseguridad emocional y estrés. Aparecen dudas sobre la realidad del embarazo o si este llegará a término o no. Se percibe deseos de dormir más de lo habitual. Puede haber una discreta disminución del deseo sexual. Todos estos miedos y ansiedades se van atenuando según avance el embarazo. En el segundo trimestre es un periodo caracterizado por la estabilidad, adaptación y seguridad. En este periodo, cuando comienza la comunicación entre la madre y el hijo, aparecen los primeros antojos. En cuanto al apetito sexual, se observa un aumento de los deseos respecto al trimestre anterior. En el tercer trimestre existe una sobrecarga de sentimientos de tranquilidad de la normalidad o no del hijo, temor al momento del parto. Las relaciones sexuales suelen disminuir de nuevo en este periodo. Control prenatal. Se entiende por control prenatal a la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del niño. Se persiguen: primero, la detección de enfermedades maternas subclínicas, la prevención del diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones maternas, la vigilancia del crecimiento y la vitalidad fetal, la disminución de las molestias y síntomas menores asociados al embarazo, una preparación psicofísica para el nacimiento y la administración de contenidos educativos para la salud de la familia y la crianza del niño. Para que el control sea eficiente, debe cumplir con ciertos requisitos básicos,
que debe ser temprano o precoz, periódico o continuo, completo o integral y extenso o de amplia cobertura. Cuando hablamos de precoz, hacemos referencia a que deberá iniciarse lo más temprano posible, tratando de que sea desde el primer trimestre de la gestación. Además, toma factible la identificación precoz de embarazos de altos riesgos. Prenatales varía según el riesgo que exhibe cada embarazada. Aquellas embarazadas que tienen embarazo de bajo riesgo requieren un número menor, que difiere en distintos lugares. Algunos fijan como mínimo 5 consultas. Cuando hablamos de periódico, decimos que la frecuencia de los controles durante la primera mitad del embarazo, una entre las 23 y las 27 semanas y una cada 4 semanas a partir de la semana 27. Este control debe ser completo o integral. El contenido del control deberá garantizar el cumplimiento efectivo de las acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Debe ser extenso. Solo en la medida en que el porcentaje de la población controlada sea alto, se podrán disminuir las tasas de morbimortalidad materna y perineal. El uso sistemático de una historia clínica que recoja, documente la información pertinente y el empleo criterioso de las tecnologías visibles aumentan tempranamente la existencia de un riesgo mayor que el esperado. Las barreras que podemos tener para que este control prenatal sea efectivo son el costo, cuando no es gratuito para el usuario, y esto hay que agregar gastos de transporte, pérdidas de horas laborales, problemas en la organización, en la práctica y hasta en la atmósfera con que se brinda este control, las barreras de orden cultural que generan un decrecimiento de las embarazadas en las bondades del sistema de salud y en la necesidad del control, y la inaccesibilidad geográfica. En la hoja clínica perinatal se plasman los resultados de los diversos controles realizados a las embarazadas. Como dije anteriormente, en nuestro país hay un cronograma antes de las 20 semanas, entre las 22 y las 24 una segunda visita, una tercera entre las 27 y las 29, entre las 33 y las 35 y entre las 38 y las 40 sería la quinta visita o consulta prenatal. Eso en embarazadas de bajo riesgo para llevar un control adecuado del embarazo. En cada control se realizan exámenes. Este examen consiste en un examen físico en el que se toman la talla y el peso. En la historia clínica debe constar el peso previo a la concepción y el peso en cada visita. Existen curvas que correlacionan el incremento del peso acorde a la edad gestacional. El aumento del peso debería oscilar entre 9 y 12 kilos al finalizar el embarazo. La tensión arterial se debe tomar en cada consulta. Esta debe realizarse al final de la consulta con la paciente ya relajada. Esta maniobra se realiza para la detección precoz de la hipertensión arterial inducida por el embarazo, que en algunas ocasiones puede llevar al desencadenamiento de la preeclampsia. El diagnóstico y tratamiento de este problema de salud aporta claros y contundentes beneficios. La altura uterina se debe registrar en cada consulta a partir de la semana 12, dado que previo a esto el útero es intrapélvico. Para su medición se utiliza una cinta métrica flexible pero no extensible. Si la fecha de la última menstruación es confiable, la medición de la altura uterina tiene un 90% de especificidad y casi un 85% de sensibilidad. A su vez, aporta información diagnóstica en la evaluación de la discordancia entre la edad gestacional y la altura uterina en el embarazo gemelar polidramnios. Se toma también los latidos fetales cardíacos. Se debe buscar a partir de las 18 a las 20 semanas con el detector de latidos y con el estetoscopio de Pinar. La oculación de los latidos fetales solo nos aporta información instantánea sobre la vitalidad fetal. Los movimientos fetales en los primeros embarazos las mujeres no perciben alrededor de la semana 20 y en las multíparas a partir de la semana 16. Mediante la ecografía es lo que nos indica la posición en la que se encuentra el feto, y esta puede modificarse hasta la semana 36 de gestación, y es lo que nos indica si es necesario que la embarazada vaya a cesárea o no. También se realizan exámenes mamarios, consejerías desde las primeras consultas, evidenciar el estado de las mamas, piel y pezón, para evidenciar futuras dificultades en la lactancia.
y la edad gestacional se debe consignar en cada encuentro. También en cada encuentro realizan exámenes complementarios de laboratorio, de grupo de factor, de orina, urocultivos, exudado, ecografía, PAP y control odontológico. Según el trimestre en el que comienza a controlarse el embarazo, se realizan diferentes actividades. En el primer trimestre se calcula la amenorrea, se realiza la historia médica y evaluación de riesgo, se realiza el examen clínico completo, la suplementación de ácido fólico, calcio, vitaminas, hierro, el examen odontológico, el examen ginecológico, exámenes complementarios, vacunación y consejerías para aliviar los síntomas. En el segundo trimestre se realiza el cálculo de amenorrea, la historia médica, clínica y obstétrica y evaluación de riesgos, examen clínico, suplementación, examen odontológico, vacunación, exámenes complementarios y consejería. En el tercer trimestre, el cálculo de amenorrea, la historia clínica, el examen clínico, la suplementación odontológico, los métodos complementarios, la consejería, anticoncepción y lactancia, el cultivo de estetoscopio, la capacidad pelviana y la presentación y las pautas de alarma.